Hablaremos esta noche de un dios romano. Me va a decir, pero si aquí nosotros utilizamos los dioses bajo su aspecto y su nombre griego, y los romanos son los mismos. No siempre. Hay algunos dioses romanos que no tienen su correlato griego. Así que hablaremos hoy de Jano. Jano es Janus, ¿no?, en la mitología romana. Es el dios de las puertas. Sí. Golpea que te van a abrir. Es también el dios de los comienzos y de los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año y se le invocaba públicamente el primer día de enero, mes que derivó de su nombre, que en español pasó del latín, Januarius, a Janeiro y Janero, y de ahí derivó a enero. La mala noticia que tengo es que ese no era el primer mes del año, pero ya discutiremos eso. Jano es representado con dos caras, mirando hacia ambos lados de su perfil, y no tiene, como hemos dicho, equivalente en los mitos griegos. Y hay una colina de Roma, el Janículo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?, que debe su nombre a este dios. Dentro de los muchos apelativos que recibe, destacamos dos. Jano Patulciu, que era uno, y Jano Clusivio era el otro. ¿Por qué era el otro? Porque era el dios de las puertas. Entonces, un Jano, el que presentaba una cara, correspondía a la puerta que estaba ante ti, y el otro, que era el Jano Clusivio, era el de la puerta que acababas de transponer. Y así lo usaban, así lo usaban. Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano. Se lo representa con dos caras opuestas, como ya hemos dicho. Pero no solo una adelante y otra para atrás. También pueden ser el pasado y el futuro. Tener dos caras puede ser metáfora de muchas cosas. Como hemos dicho, de la puerta que se abre ante uno, de la puerta que uno deja atrás, del pasado y el porvenir, pero también de la amistad y del odio, también del yin y el yang, también de lo femenino y de lo masculino. Sí, la comedia y la tragedia que está la comedia y la tragedia, que también es una especie de Jano, si bien hay... desdoblado, claro, abierto. Según ciertos mitógrafos, Jano era en Roma una divinidad viejísima, pero parece que antes fue un rey. Esto es hebémero, ¿no? El hebemerismo consiste en creer que todos los dioses en algún momento en realidad fueron reyes muy poderosos y después su leyenda se acrecentó y los convirtió en dioses, etc. Según esta versión, habría reinado en Roma junto a un señor llamado Cameses, un rey mítico del cual se conoce solo el nombre. Al parecer, Jano venía de Tesalia. Tesalia es en Grecia. Y desterrado en Roma, fue recibido por este Cameses y reinó junto a él. Y en Roma tuvo hijos, principalmente uno llamado Tíber, dice, que dio su nombre al río. En realidad el río se llama Tébere. Nosotros le decimos Tíber aquí. Bueno, se habrá llamado Tébere, el hijo también. ¿Qué querés? Es así, señor, la pronunciación. Cuando murió Cameses, Jano reinó Solari. Y al reinado de Jano se atribuyen los
habituales características de la edad de oro en todas las civilizaciones. Honestidad perfecta en los seres humanos, abundancia, paz completa, etc. Jano habría sido el primero en emplear barcos para trasladarse de Tesalia a Italia. Antes venían en avión. También sería el inventor de la moneda. En efecto, las monedas romanas de bronce, las más antiguas, llevaban en el anverso la imagen de Jano y en el reverso la proa de un barco. Solo que la moneda apareció en Roma casi un milenio después de haber aparecido en otros lugares. También habían civilizado a los antiguos habitantes del Lacio. Antes de llegar Jano, estos niatos, los antiguos habitantes del Lacio, llevaban una existencia mísera y reinaba la fulería rantifusa. No conocían ni ciudades, ni leyes, ni el cultivo del suelo. Andaban todo el día sentados ahí sin hacer nada, hasta que llegó Jano y les enseñó todo. Bueno, después de su muerte, Jano fue divinizado y a su personalidad divina se unen otras leyendas. Y especialmente se le atribuye un milagro que salvó a Roma de la conquista sabina, no de Joaquín Sabina, sino de los sabinos, que eran unos tipos que vivían, unos vecinos desagradables que tenían los romanos. Era en la época en que Rómulo, el primer rey de Roma, y sus compañeros raptaron a las mujeres sabinas. Tenían pocas mujeres, muchas ganas de casarse, digámoslo así, sí, y raptaron a todas las mujeres sabinas para demostrarle su estimación de la forma más urgente. Entonces, el sabino Tito Tasio, junto con sus compañeros, atacaron en represalia la ciudad de Roma. Y una noche, la hija del guardián del Capitolio, que era una colina, entregó la ciudadela al enemigo. En realidad, ¿por qué entregó la ciudadela? Porque se había enamorado de Tito Tasio. Ya hemos contado la historia aquí alguna vez. La mina lo miraba y por ahí salió y le dijo: mirá, esta es la llave que abre la puerta de este fuerte, qué sé yo, y te voy a dar las horas que no hay nadie. Le dio todos los datos. Pero dice, vos tenés que, ¿me entendés? Dice. Señor, así se lo dijo. Sí. Uno se imagina otra cosa. Claro. Bueno, el caso es que los sabinos atacaron la ciudad, ¿no? Atacaron la ciudad. Y cuando todo estaba perdido, Jano hizo brotar ante los asaltantes un surtidor de agua caliente que los asustó y los puso en fuga. Es rarísimo el milagro que se le ocurrió sí. hacer. ¿Usted se asusta cuando ve un surtidor de agua caliente? No, además uno espera otro milagro. Claro, otra cosa, se trata de asustar a esta gente. Claro, ya que va a ser milagro. Un rayo, sí, ya que vas a hacer un milagro. Pero un surtidor de agua caliente, ¿a quién puede asustar? Es raro. Bueno, 1500 hombres, brota un surtidor de agua caliente y los tipos salen rajando. Son muy asustadizos, sí, o van a menos. No, sí. No saben qué es, además. Es raro, un surtidor. Claro, a mí no me asusta porque no lo entiendo. ¿Qué es, una canilla de agua caliente? Una canilla, y salía agua caliente, mirá. Dice, no, no invadamos esta ciudad, un surtidor de agua caliente. Lo que será la agua fría. Bien, para conmemorar este milagro, se decidió que en tiempo de guerra se dejaría siempre abierta la puerta del templo de Jano para que el dios pudiese acudir en cualquier momento en auxilio de los romanos. Y esta puerta solo se cerraba cuando había paz en el imperio de Roma. Había paz, la pax romana, si la paz que imponían por la fuerza. Sí. Jano pasaba también por haberse casado con la ninfa Juturna. ¿Cómo me gustaría tener una novia que se llamara Juturna?
para llamarla por teléfono Sí. a casa de sus padres y preguntar: hola, ¿está Yuturna? Ah, qué maravilla. Dice: habría tenido con ella un hijo, el dios Fontus, dios de las fuentes, como su nombre lo indica. Sí. Bien. Hay un poema burlesco acerca de la transformación del emperador Claudio en calabaza, que escribió Séneca, nuestro amigo Séneca, ¿no? Y Séneca cuenta que Jano era muy hábil orador porque andaba siempre cerca del foro y también era experto en el arte de ver hacia adelante y hacia atrás, es decir, examinar las cuestiones en todos sus aspectos. Esa es también otra metáfora. Y él dijo que Jano estaba a favor del emperador Claudio, pero es una filigrana literaria irónica sobre la personalidad de dos personas que Séneca no tomaba en serio. Una, el emperador Claudio, y otra, el dios Jano. En una época en donde ya se había dejado de creer en los dioses paganos, como dice Margaret Yourcenar, se había dejado de creer en los dioses paganos, pero todavía no se creía en el Dios cristiano, de manera que los hombres estaban solos. No sé si Yourcenar lo dice como apiadándose de la soledad de esos hombres o envidiándola. Al igual que Prometeo, Jano es también una especie de héroe cultural, ¿no? Ya que se le atribuye, entre otras cosas, la invención del dinero, bueno, las monedas, qué sé yo, la navegación, la agricultura. Antes no había agricultura. Bueno, no es que no había. No, señor. Bueno, está bien. Tomaban las cosas de donde crecían. Dicen que no se organizaban. para mí que no hubiera agricultura era que no había ninguna verdura, ninguna fruta, No, ni, sí, crecían ni nada. igual. Una pera, no había pera, señor, no hay agricultura. Pero ¿cómo? Un nabo. No, el nabo. No hay, señor. Había nabo, lo que pasa. No hay agricultura, no hay nabo. No estaban organizados, pero. ¿Cómo no estaban los nabos? No estaban organizados. No estaban organizados. Eso siempre ocurre. Tarde o La temprano. desorganización de los nabos es proverbial. Sí, pero tarde o temprano se organizan, ¿eh? Sí. Y crean la agricultura, Sí, por sí. ejemplo, entre otras Bueno. delicias de la vida. Y como hemos dicho antes, era el dios de los finales, pero yo creo más que eso. Para los romanos, Jano era el dios de los buenos finales. Sin embargo, ahí es donde este programa objeta. Nuestro lema es: si tiene algo que objetar, hágalo. Sí. Y hoy objetaremos lo siguiente. Ningún final es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué final? ¿Cómo puede haber un buen final? Es un oxímoron decir que hay un buen final. Si hay un buen final, es porque todavía no es el final. Si el tipo besa a la mina y se queda junto con ella, es feliz, pero no es final. Es infeliz donde verdaderamente se llega. Es final. O sea, toda historia termina mal si uno persiste lo suficiente. Si uno insiste lo suficiente en saber qué viene después, quédese tranquilo que toda historia termina muy mal. Por ejemplo, termina con todos los átomos, con todas las partículas quietas y los elementos en el frío absoluto, y no sucede nada, no hay ningún gradiente. Ese sí es un final. No va a decir que es un final feliz. ¿Cómo terminó aquella historia? Bueno, terminó que todo se fue enfriando hasta que nada se movió y llegaron todos a una temperatura pareja de la que no salieron jamás. Una historia fantástica.
hemos ido a la discoteca. ¿A objetar esto fue? A o objetar primero y a pedir un disco que ilustrara al Dios de las puertas, verdaderamente, ¿no? La más linda representación de Jano es la puerta. Y la puerta es un elemento que denota civilización. La posibilidad de cerrarse o abrirse. Y después de contarme que el cuñado tenía dos caras, No puede ser que tenía... en forma simbólica lo dijo. no, sí, que tenía dos caras. Él dice por adelante y se me adula, me Sí. dijo el discotecario, y por atrás yo sé que habla mal de mí. Bueno, que Así está que bien. ese sí que tiene dos caras, ¿no? Ese Jano que dice usted. Bueno, señor, es otro Y me empezó a asunto. contar cosas del cuñado, en las que se advertía su doblez. Y después me dio este disco, que se llama A Puerta Cerrada. Algunos dicen que se llama ¿Por qué? Y otros dicen que se llama A Puerta Cerrada. Yo creo que se llama ¿Por qué? Pero esta noche me conviene defender La que se versión. llama A Puerta Cerrada, para que sea pertinente a esta charla acerca del Dios de las puertas. De lo contrario, tendría que yo cambiar la charla y dedicarla al Dios de las preguntas, De las preguntas. que de ningún modo era Jano. Así que escuchemos entonces A Puertas Cerradas, que es un tango extraordinario, de los mejores que se han escrito. Y lo canta, un tango de Mansi, lo canta Libertad Lamarque con una orquesta que acompaña al cantor. No es una orquesta que tiene un andar independiente. No, está al servicio del cantor, Alfredo Malerba.